¿Alguien que me diga nada más? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto, bueno. Ok, chicos. Ya me vieron en vivo. Esta foto es un poquito más viejita. Soy yo, soy José Luis Cervón. Soy parte del plantel académico del Departamento de Reposición de la Facultad. Entonces aquí me pueden encontrar, si no a través del doctor Iván o el doctor Porras, cualquier cosa que necesiten. En esta clase también me gusta mencionarla como todo lo que usted quiso saber, dudas, preguntas, comentarios de reproducción canina, anécdotas, leyendas urbanas, lo que ustedes necesiten. Ahora, agradezco nuevamente la presentación que me hizo el doctor Porras. Yo me formé en pequeños rumiantes en reproducción, justo bajo la tutela de algunos profesores, entre ellos el doctor Porras, y ya tengo 21 años criando perros, criando grandanés, labradores y, bueno, mi fuerte también de hace más de 20 años es el Dachshund miniatura, pelo largo y pelo de alambre. Esto me ha permitido tener experiencia en varias especies, hoy día en lo que es perros. Y bueno, a veces tenemos la complicación de un médico veterinario, ¿no? Con un criador. En mi caso, pues yo tengo que ver varias cosas al mismo tiempo. Hablo de cuestiones éticas como médico veterinario y cuestiones éticas como criador. Entonces, siéntanse con la confianza de interrumpirme en cualquier momento. Si se acuerdan de algo, si tienen una duda, ¿no? Si puede ser interactivo, qué bueno. Si no, pues yo les daré información. Escuché que tuvieron ayer la práctica de perros. Y pues bueno, mucho mejor, porque entonces puedo asumir que algunos detalles ya ya tuvieron tenido la clase, tuvieron la práctica ayer, y si tienen algún comentario, pues lo vamos a hacer. Bueno, ok, vamos a iniciar. Chicos, nosotros tenemos la idea de que cuando entramos a la carrera, pues bueno, un médico veterinario pues va a atender los perros nada más en el consultorio, o tal vez los va a ver en algún ambiente de trabajo. En México ya casi no se hace lo que es la cacería con perros, pero en otros países sí. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que los perros no solamente son para estar en una casa, los perros tienen una función zootécnica. Como podemos ver aquí, los perros, sobre todo las razas, antes era el pastor alemán, hoy día el pastor Vega Malinois es una de las principales razas que se utiliza para trabajo, guardia y protección, detección de drogas. Cuando ustedes van a los aeropuertos y de repente dicen, ¿por qué no salen mis maletas? Sobre todo cuando vienen de Sudamérica, ¿no? Pues bueno, les tengo que decir que no vienen porque les están siendo revisadas por diferentes ejemplares que están pasando encima de las maletas o cerca de ellas y están verificando que no haya sustancias ilegales y otras tantas alimentos, ¿no? Y otros tantos productos que ellos pueden hacer. No nada más en esa parte, son perros de guardia y protección, vigilan instalaciones y otras tantas cosas, ¿no? Y para esto hay unidades caninas especiales. También hoy día está tomando mucho auge lo que viene siendo los perros de terapia, ¿no? Perros de compañía que están entrenados, ¿no? Además que ellos tienen en sí un comportamiento específico, ¿no? Muy noble y demás, pues bueno, están entrenados para ser animales de este tipo. No nada más no cualquier perro puede llegar a tener esta tarea, ¿no? Ahora, otros más, las carreras de galgos, sí existen en México y son bastante populares en el norte del país. Es más fácil para Estados Unidos que las carreras se realicen de este lado de la frontera, del nuestro, ¿no? Entonces en el norte hay muchos galgódromos y estos ejemplares requieren atenciones especiales tanto nutrimentales, de comportamiento y reproductivos. Por ejemplo, en este caso, estos ejemplares pasan muchos años corriendo, el gasto energético es enorme, es increíble, y cuando deciden ya después de 3, 4 años que ya ganaron el Gran Derby y demás, quieren reproducir sobre todo a las hembras, pues bueno, después de tanto esfuerzo físico, estrés y demás, pues es complicado, ya es cuando entramos nosotros. Hablamos un poquito de la caza, ¿no? Hay razas que fueron creadas específicamente para la cacería, ya sea espantando, señalando, ¿no? Recobrando, pero bueno, sigue siendo una actividad importante, para eso fueron creados y hay lugares donde se crían los ejemplares y además desde pequeños se les enseña cómo deben comportarse en la cacería. Otro más, pues bueno, son los, perdón, son este tipo de ejemplares, estos perros, ¿no? Los perros guía. Aquí nosotros como médicos veterinarios y hasta como criadores podemos participar. Este es un programa muy bonito. He tenido la fortuna de poder apoyarlos un par de veces.
lo que le hace, cómo trabajan aquí. Es decir, ustedes pueden acercarse a estas que no son empresas, asociaciones, y la asociación les da un cachorro. Al decir les da, es decir, que los deja bajo su responsabilidad. Ustedes tienen que ver alimentación, cuidados, baños, todo, y tienen que acudir con el cachorro cada 15 días o cada semana, dependiendo del desarrollo del cachorro. ¿A dónde? A ciertas instalaciones o a ciertos lugares, a veces lo hacen en parques, y van viendo el desarrollo de esos cachorros, tanto físico como de comportamiento. Y conforme pasan los meses, ellos, con la experiencia que tienen, van diferenciando qué ejemplares sí van a tener la capacidad de ser perros guías. Como ya dije un poquito antes, con nosotros hay cierto temperamento, ciertas características, ¿no? Cierto comportamiento especial. Los van siguiendo. Es muy padre porque ustedes pueden colaborar en esto. Lo malo es que se pueden encariñar con el ejemplar. Una vez que el ejemplar pasa todos los requisitos y ya es nombrado como perro guía, entonces ustedes tienen dos opciones. Dejan ir al perro para que éste sea asignado ya a una persona, ¿no? que lo requiere, ya un verdadero perro guía, o bien se pueden quedar con el ejemplar. Si se quedan con el ejemplar, les van a cobrar muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque ese perro ya recibió mucha atención, mucho entrenamiento y demás. Es una labor bonita, a veces hay que sacrificarse y hay que saber, cuando uno entra, saber las opciones que hay, ¿no? No os puedo decir bien cuánto, pero la última vez que supe, por un cobrador de labrador, pidieron 35,000 pesos cuando preguntaron cuánto tenían que dar para quedárselo. Y eso se hace con la intención de recuperar la inversión, poder tener más cachorros y seguir con este tipo de programas, ¿no? No es tanto por desalentar, pero pues bueno, cuando uno se mete a este tipo de situaciones, ya sabe a lo que le tira, ¿no? Otro más, lo que estuvo muy de moda, perros de rescate, no solamente tienen que ser labradores, pueden ser casi de cualquier tipo. Ahorita hay un ejemplar mío que están entrenando ahí con una unidad parecida a los topos para que puedan entrar en lugares más pequeños. Y la otra es la conservación de las razas. Las razas fueron creadas con una función zootécnica inicial, ¿no? Ya sea de cacería, de persecuciones y tantas más cosas que hay. Entonces tenemos que preservar las características de esas razas para que puedan seguir siendo utilizadas para la función zootécnica para las cuales fueron creadas, ¿ok? La belleza y la compañía también es una función zootécnica, entonces podemos decir que en general los perros también son considerados pueden ser considerados como ejemplares, una especie de producción. Bueno, ¿para qué nos queremos nosotros criar perros, reproducir perros? Pues bueno, para producción canina, ¿no? Como ya les mencioné, los perros también tienen una función zootécnica, la que sea. Y existen centros de producciones caninas. La más grande es la del ejército. Este centro de producción se encarga de distribuir ejemplares ya formados. Formados me refiero a que ya están desarrollados, generalmente se entregan cuando son muy jóvenes para que si se va, por ejemplo, a las filas del SAT, los enseñan, los entrenan a detectar ciertas sustancias y dentro de cada uno de esos perros hay unos que tienen mayor afinidad para detectar ciertas sustancias. Entonces, de ahí salen, ¿ok? También, ¿para qué? Para conservación y mejoramiento, pues conservación de las razas, mejoramiento de las razas, que haya menos problemas genéticos y demás. Conservación. Conservación, ¿por qué? Porque se ha utilizado a los perros domésticos como base para lograr la recuperación de algunas especies de canídeos salvajes que han estado a punto de desaparecer. Entre ellos hay el lo mexicano y otros más, ¿no? Recuperación. Es importante recuperar razas que ya no son tan usuales, que perdieron o ya no se hace la labor por la cual ellos fueron creados. Y esto es muy común en razas europeas. Son razas muy viejas y hay varias que se están perdiendo. Entonces se está tratando de hacer un manejo reproductivo en estas razas, aunque ya son pocos ejemplares, para recuperar una raza que siga persistiendo, ¿no? Y la otra, ya más importante hoy día, el factor humano. Hoy día los perros, los caninos domésticos, su principal función es la compañía, ¿no? Nosotros mismos somos los que estamos pidiendo que existan estos ejemplares para que nosotros podamos disfrutar de ellos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si ustedes les llaman como médicos veterinarios, y si tienen absolutamente ser médicos veterinarios y criadores, y les llaman
y ven esto es lo que tenemos que nosotros que evitar o tratar de evitar, ¿no? Esta es un Puppy Mill. Cuando se llegó a ella no estaba en esta situación, estaba mucho peor. Aquí ya se pudo lograr hacer algunas cosas, pero esto es lo que tenemos que evitar. Tal vez ustedes digan, bueno, no está tan sucio, se ve que tienen ahí un plato para agua, otro para comida, pero bueno, a lo mejor el lugar es muy húmedo, ¿no? Los espacios para algunos ejemplares son muy reducidos, quién sabe cuánto tiempo salgan a recreo, ¿no? El detalle está que vamos a empezar desde aquí con los problemas éticos. Se los voy a repetir varias veces durante la presentación. ¿Qué pasa aquí? Si ustedes como médicos veterinarios son llamados y ven esto, tienen dos opciones. ¿Lo atienden o no lo atienden? Si no lo atienden, a lo mejor se llevan por ahí una mala cara del propietario y pues bueno, no pasa nada, ¿no? Pero también, si no lo atienden, tal vez llegue alguien más, y no esté tan capacitado como ustedes y trate de hacer aquí algún manejo y no sea el adecuado. Entonces, tendrán que tomar decisiones importantes ustedes, ¿no? A lo mejor ustedes saben que voy a trabajar con él, voy a tratar de hacerle conciencia de que se mejoren o que pueden mejorar ciertas cosas muy fácilmente y entonces a poder aportar un poco más, ¿ok? ¿Qué van a tener que hacer? La verdad no les puedo decir, cada quien tendrá que formar su criterio, pero bueno, es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar, tanto como médicos veterinarios como criadores. ¿Qué sí podemos hacer nosotros? Pues bueno, aquí les traigo unas imágenes de varios criaderos, la mayoría de ellos he tenido la oportunidad de visitar o participar atendiéndolos, y bueno, les puedo mostrar que estos son ideales, ¿no? Y vamos a ver diferentes formas de construcción, diferentes materiales, y no todos tienen que estar bien, ni todos tienen que estar mal, ¿no? En la imagen superior izquierda podemos ver las instalaciones de un criadero, todos son en México, y bueno, podemos ver en esta foto, la superior izquierda, que las instalaciones son de ladrillo, están muy bien hechas, ¿no? La raza es pastor alemán, la que estaban criando en ese momento. Y bueno, se ve que tienen sus rejas, tienen una bardita. Yo les puedo comentar que el drenaje está en toda la parte posterior. Es una canaleta que tiene una pendiente y es muy fácil el manejar la limpieza de este lugar. Sin embargo, vemos que tiene un techo volado, ¿no? Cuando se hicieron estas instalaciones, se hicieron pensando en los perros, que no se pelearan unos con otros de lado a lado, en los materiales y demás. Y tenía un techo hasta la entrada, hasta lo que viene siendo la reja de la jaula. Y bueno, la orientación estaba bien, sí les entraba sol y demás, pero cuando llegó la época de lluvias, llueve mucho de lado con viento, ¿no? Y justamente el agua entraba por la parte del frente, provocando que se mojaran todas las jaulas y los ejemplares. ¿Qué se tuvo que hacer? Pues una adecuación rápida, ¿no? Y que se hizo, se volaron los techos. El problema de volar los techos es que entonces el sol se limitó, la entrada del sol se limitó. ¿Qué se hizo? Entonces se adaptó un pasillo, se adaptó un área de recreo y se tuvo que modificar el manejo en cuanto a los paseos de los perros y las áreas de recreo. Hoy día se sacan por secciones, están durante varias horas en esa área con pasto como una forma de asoleadero. ¿Okay? Ahora, en la imagen superior derecha podemos observar otro tipo de instalaciones. Son instalaciones también, para mi gusto, muy bien diseñadas. En esta, lo que es más notable es que en la parte posterior de cada uno de estos lugares asignados podemos ver una pequeña puerta verde. Ahí es donde resguardan a estos ejemplares durante la noche. Estas instalaciones están en un área donde llega a ser mucho frío y sopla mucho el viento. Entonces, lo preferible es que se resguarden durante la noche. El resto de las instalaciones está bastante bien, es malla ciclónica. Tal vez la única desventaja que se tiene es que hoy día se menciona que entre una jaula y la otra en cuanto a lo que vienen siendo costados, es preferible que no se vean, ¿no? Que no se vean todo el tiempo. Se pueden provocar estereotipias con continua observación de ejemplares, se pelean, se la pasan corriendo de un lado para otro. Se dice que provoca mucho estrés. Sin embargo, están bastante bien. Tiene un área techada, como podemos ver en la imagen, que tienen sombra y sol al mismo tiempo. Están muy bien orientadas. Entonces tenemos que ver nosotros cómo se lava, si puede haber peleas entre los perros, dónde se resguardan, si la temperatura es la adecuada, si hace mucho frío, dónde resguardarlos, ¿no?
para dónde corre el drenaje, de los vientos dominantes. Todo eso que ustedes se puedan pensar y además van a seguir aprendiendo durante la carrera, no solamente para la cuestión de los perros, sino más en cuestiones de bovinos y pequeños rumiantes, por ejemplo, ¿no? Bueno, en la imagen inferior derecha podemos ver otro tipo de instalaciones. Estas básicamente se hicieron pensando en perros grandes, se hicieron jaulas muy grandes, se hicieron con block. Y en ella sí se tuvo que ir así, creciendo poco a poco conforme se hicieron las recomendaciones. Se observan, ya tiene un techo. Desafortunadamente no se pudo poner el techo más corto, ¿no? También por cuestiones de la lluvia. Aquí ya había instalaciones antes, se hicieron modificaciones tratando de que esto quedara mucho más funcional, ¿no? Se tiene aquí el problema de que no tienen drenaje. Ahorita están limpias, pero se pone aserrín en el piso y se va recogiendo las heces poco a poco y la cama de acerrín se cambia de forma periódica también. Hoy día se crían ejemplares pequeños y no había un área de resguardo para ellos, por lo cual se implementaron estas pequeñas cajas de madera para resguardar más a los ejemplares. Lo que sí tuvimos la oportunidad de que nos ayudaran, ¿no? Es que el dueño sí decidió poner, aunque sean medias bardas, entre las separaciones entre jaulas, y esto hace que los ejemplares estén mucho más tranquilos. Ahora, en la imagen inferior izquierda podemos ver una casa, ¿no? Tipo transportadora que está encima de una tarima. Yo les dije que todas las imágenes que veíamos aquí para mi gusto estaban correctas. Pues bueno, aquí es donde separan a un San Bernardo en una casa cuando llegan visitas, cuando tienen que hacer algo, ¿no? Cuando requieren lavar otras partes de la casa y demás. Entonces no está mal. Realmente lo único que hubo que hacer es que hacer un pequeño recorte al fondo para que a la hora del lavado, ¿no? Fuera mucho más fácil la limpieza. Tal vez le falte un poquito de pintura a la reja, ¿no? Pero en general está bien para lo que podemos encontrar hoy día otro tipo de instalaciones que no están bien pensadas o diseñadas. Bueno, ahora, en la parte central tenemos dos imágenes, ¿no? En el centro a la derecha vemos unas instalaciones que están hechas bien de cemento, tienen unas rejas, parece que está bien diseñado. Se alcanza a ver que hay una separación entre jaula y jaula, ¿no? Que no se pueden ver los ejemplares, se ve un pasillo central, yo les puedo decir que tiene un canal de drenaje hacia el centro, un pasillo de alimentación. Pero entonces cuando les digo que la imagen central es parte de este criadero, ya no cuadra, ¿no? Acá del lado derecho, en la central derecho, se ve que son instalaciones abiertas, se ve que hay bastante vegetación, ¿no? Y que tal vez no haya problemas de humedad. Estas instalaciones están en Tabasco, ¿no? Alta temperatura, alta humedad. Y aquí se tienen razas pequeñas. Se los puedo decir por el tamaño, ¿no? de las instalaciones. Aquí son techos muy altos, todo techado. Y la diferencia es que aquí hay perros que soportan el calor y también crían ejemplares de pelo largo, principalmente Pomeranians. Entonces, ellos no son tan resistentes al calor. Aquí la importancia de tener las instalaciones adecuadas. Aquí yo les puedo decir, porque este criadero sí lo conozco. Aquí estos ejemplares Pomerania están en un cuarto que tiene aire acondicionado, humedad controlada, y aquí es donde tienen los ejemplares de pelo largo. Entonces hay que pensar en todo. En un mismo lugar puede ser que requieran dos tipos diferentes de instalaciones. Y eso va a depender de todo lo que aplicamos, ¿no? Del clima, vientos, demás, así como de las necesidades, los requerimientos que tenga la raza que piensen o que ustedes van a asesorar. Ahora, no todo es miel en hojuelas. También tenemos que ver otras cosas, no nada más es ver, ay, sí, voy a un criadero y no, punto. Tenemos que tomar en cuenta algo muy importante, la medicina preventiva. La medicina preventiva es algo fundamental. Si nosotros no lo tenemos en cuenta cuando nos dedicamos a asesorar criaderos o tenemos algún criadero, pues vamos a tener grandes problemas. Si se requiere de un área de cuarentena, es lo ideal, sobre todo cuando ejemplares de ese criadero van a shows, ¿no? A las exposiciones, o bien los ejemplares salen a dar servicios. Es muy frecuente las maquilas en los machos, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando ingresen, cuando intenten ingresar, pues estén ahí un tiempo,
¿no? Puede ser una semana, 2 semanas, dependiendo del área, ya donde hayan ido y de lo que ustedes puedan creer que puede introducirse en su criadero, el tiempo que deben de estar ahí. Sin embargo, debe estar dentro de las instalaciones del criadero y que ustedes puedan estarlo vigilando de forma continua. Otra más, la nutrición. Puede sonar, voy y compro las croquetas y ya. No, ¿dónde las compras? ¿Cómo las almacenas? ¿De cuáles compras? ¿Cuáles son las mejores croquetas? Pues bueno, eso va a depender de la raza y de la función que tengan esos ejemplares. No les puedo decir qué marca es la mejor porque yo lo desconozco. Yo trabajo con un par de marcas, pero se dice que de lo mejor que puedas comprar es suficiente. Ahora, recuerden que la nutrición es muy importante porque la reproducción depende de ella. La reproducción es un lujo. Los ejemplares primero se van a nutrir, van a cumplir algunas otras funciones y después van a ser más eficientes en reproducción. Aquí aprovecho para decirles que los ejemplares de pelo largo requieren mayores nutrimentos, cada aporte de nutrición, que los ejemplares de pelo corto. Entonces también tomen eso en cuenta, ¿no? Otra cosa importante es la higiene ambiental e individual. No porque estén en un criadero y estén en sus jaulitas tal vez separados y demás, pues no van a estar todo el tiempo así. Hay que acicalarlos, ¿no? Baños, revisiones, que las jaulas estén limpias, que el área de asoleadero no esté siempre lleno de heces fecales y tantas cosas más. Es muy, muy importante porque las otitis, dermatitis, cuestiones alérgicas, etcétera, ¿no? Otro punto importante, los vectores y fauna nociva. Los pájaros, aunque no lo crean, son un gran problema. No solo porque se roban el alimento, sino que contaminan, ensucian, ¿no? Pueden traer algunos ectoparásitos. Y el tan sonado caso de las ratas. Las ratas, pues bueno, están en casi todos lados y las ratas son transmisoras de la rabia, podría ser, que se dice que casi está extinta en México, pero sobre todo la leptospira, ¿no? La leptospirosis es muy, muy importante que tratemos de evitar altas cantidades de leptospira en el criadero para evitar problemas. Y otra más, área de esparcimiento y área de ejercicio. No es que tengan que estar los ejemplares todo el tiempo en sus áreas perdón, donde pasen la noche, o peor, si solamente viven en jaulas. Tenemos que tener atención en todos esos puntos. Para eso vamos a ser médicos veterinarios y criadores responsables. Bueno, otro punto más, la vacunación. La vacunación en un criadero es también sumamente importante. No porque no salgan, no porque tal vez no estén expuestos y no vayan cada fin de semana a un parque para perros, o etcétera. Están hacinados, están estresados, ¿no? Están expuestos, vienen cachorros, sementales, ¿no? Tal vez van y vienen hembras. Entonces tienen que estar siempre al corriente en el carnet de vacunación, el programa de vacunación, y preferentemente con vacunas de laboratorios reconocidos. ¿Ok? También, para la cuestión de la vacunación en el criadero, es importante tomar en cuenta varias cosas. Primero, edad. La edad es muy importante, no es lo mismo vacunar un cachorro de menos de 2 meses que un cachorro de 2 meses, que un cachorro de 4 meses. Ejemplares jóvenes y ejemplares adultos. ¿Ok? Importante también el estado fisiológico, sobre todo en las hembras gestantes. Antes decíamos que estaba prohibido vacunar hembras gestantes. Afortunadamente, hoy día ya hay un laboratorio que maneja vacunas recombinantes y se pueden utilizar algunas vacunas de ese laboratorio en hembras gestantes. Lo ideal es que no suceda así, que las hembras que van a quedar gestantes o que ya tenemos dentro de nuestro plan reproductivo consideradas como que vamos a dejar gestantes en el siguiente celo, estén previamente vacunadas contra todo antes de dejarlas gestantes. ¿Ok? Otra, la zona geográfica, dependiendo de dónde estemos localizados, hay mayor prevalencia de algunas enfermedades que en otros, ¿no? Estaba hablando principalmente de lo que viene siendo moquillo y parvovirus, pero en general vacunamos contra las dos. El otro, como yo lo mencioné, el material biológico. Tengan cuidado, hay hay vacunas que pueden utilizarse en todas las etapas del desarrollo de los perros
y hay otras que no. Si ustedes vacunan tal vez un cachorro con una vacuna, te voy a mencionar algunos nombres de las vacunas, ¿no? Con una vacuna Quantum, pues pueden tener reacciones alérgicas muy, muy importantes. La vacuna Quantum es una vacuna de solamente virus vivo, se utiliza para perros adultos en perfecto estado de salud. Son algo agresivas, entre comillas, pero generan una inmunidad increíble. No son muy baratas, por cierto. Pero bueno, ok. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el criadero? Para los cachorros. Les voy a contar lo que yo hago, para que ustedes tengan una idea de cómo y por qué. Ok, ustedes cuando ya tengan la oportunidad de poder hacerlo, pues tendrán que tomar sus propias decisiones. Yo nada más quiero que se lleven la idea de cómo se hace. Bueno, en el caso de los cachorros, yo inicio la vacunación con la vacuna POPI-DP. Esta es una vacuna que está diseñada específicamente para cachorros de muy temprana edad. Esta vacuna está diseñada para utilizarse en cachorros de 6 semanas de edad y generalmente nosotros manejamos que los cachorros empiezan la vacunación a partir de los 2 meses. ¿Por qué existe esta vacuna? Bueno, pues hay quienes hemos tenido malas experiencias con lo que viene siendo moquillo y parvo, que es lo único que tiene esta vacuna, y para controlar estas situaciones podemos aplicar este producto. Es del laboratorio MSD. También está indicado para casos donde puede haber un brote, se puede aplicar desde el mes de edad. La dosis se utiliza completa independientemente de si es de 4 meses o de 6 meses de edad y la raza. Ahora, con esta vacuna también pueden ustedes hacer una revacunación, ¿no? A los 15 días. Esta vacuna tiene un costo aproximado entre 140 y 170 pesos, dependiendo de donde lo compren. Y bueno, a mí me han dicho, oiga, doctor, pero es que si usted pone 2 de esas vacunas y después pone todas las demás, usted está haciendo un gasto. Por supuesto que estoy haciendo un gasto extra. Si vale 170, ¿no? Son 350 pesos más que me estoy gastando, pero yo tengo la confianza de que ese cachorro está protegido cuando los anticuerpos maternos empiezan a disminuir y apenas el sistema inmune del cachorro está madurando. Recuerden que ahí hay una brecha y un hueco, que generalmente es cuando se enferman los cachorros, y esta vacuna justamente la función que tiene es proteger durante ese periodo. Entonces prefiero yo invertir 350 pesos en cada uno de los cachorros, pero me aseguro que tengo cachorritos protegidos, que tengo mayor probabilidades de que esos cachorritos se desarrollen mejor, que lleguen muy, muy bien al destete, y entonces yo puedo ofrecer así también después cachorros con cuadros de vacunación completos y mayor protección. Ok, entonces tal vez lo puse al mes, ¿no? Aplico una dosis de esta vacuna. Al mes y medio aplico el refuerzo de esta vacuna y entonces a los 2 meses en los cachorros empiezo con las famosas múltiples de cachorro. Utilicen la vacuna que ustedes gusten, ¿sí? Hay vacunas que nada más tienen moquillo, parvo, para influenza, y ya hay otros que tienen ya para hepatitis, ¿no? Y demás. Utilicen la que ustedes le tengan más confianza. Yo estoy, por experiencia, estoy utilizando vacunas de MSD. A veces utilizo la POPI Extra. Me gusta la POPI Extra, que es de Virbac. Y bueno, ustedes podrán elegir cuál quieren. De la vacuna POPI, de la ADP, la que es para cachorros muy chiquitos, nada más hay en MSD. Por ahí me dijeron que había salido una parecida al laboratorio Holland. No tengo experiencia, no soy fan de ese laboratorio, pero se los tengo que decir. Bueno, entonces aplican las vacunas múltiples de cachorro a los 2 meses. A los 2 meses, 15 días pongo una múltiple con leptospira. A los 3 meses y medio ya estoy aplicando una múltiple con leptospira y rabia, pero yo de preferencia trato de aplicar la rabia después de los 4 meses. En cuanto a la leptospira me han preguntado, oiga, Doc, pero esa leptospira antes decían que se podía aplicar solamente después de los 3 meses de edad. En efecto, se decía eso hace bastante tiempo, ¿no? Y muchos lo seguíamos haciendo por seguridad. Hoy día, como les he mencionado, las vacunas han evolucionado de forma muy buena, muy segura, y entonces ya se puede aplicar una vacuna múltiple para cachorro con leptospira desde los 2 meses y medio.
Y la rabia a partir de los 3-4 meses y no van a tener ningún problema. ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces en general vamos a querer proteger nosotros nuestros ejemplares, todos, adultos, cachorros, perros, lo demás, contra parvovirus, moquillo, adenovirus, parainfluenza, coronavirus, leptospira y rabia, al menos. Y me preguntan, ¿y de coccidia y de bordetela? Bueno, de coccidia fue un boom, no se conseguían mucho en México y después se informó que realmente no protegían tan bien, ¿no? La otra que está muy en boga es la de la bordetela. Y también en estos momentos está ahí la comunidad tratando de discernir si funciona o no funciona de forma adecuada. Yo tuve una mala experiencia hace muchos años, regresó un perro de Expocan, uno de mis perros, y a los 2 días empezó con un poquito de tos. El problema fue que metió en mi criadero, no creo que tenga un criadero enormísimo, ¿no? Tengo por ahí 13, 15 ejemplares. Pues bueno, en 3 días tenía yo a todos enfermos de bordetela, de tos de la famosa tos de las perreras. Y créanme, es molesto para los perros, por supuesto, y molesto para uno el tener que estar atendiendo tanto perro, ¿no? Cuando tal vez se pudo haber evitado con bordetela. Yo en lo personal sí vacuno con bordetela y sobre todo cuando los ejemplares se van a ir a exposiciones, ¿sí? Que a veces pasan 1 o 2 meses y en las exposiciones hay muchísimos perros, hay mucho calor, luego los bañan, tienen frío y demás. Entiendo que así tiene que ser, ¿no? Y además es mucho estrés. Entonces los perros se inmunosuprimen y la bordetela llega. Es cuando llega y pueden ustedes introducirlo al criadero sin querer y bueno, se van a llevar tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Además de la molestia para los pobres perritos. Para las perras, ya les he mencionado un poquito. Por favor, si ustedes saben que van a reproducir una perra, están esperando que una perrita entre en celo, vacúnenla de una vez si es que ya le toca. No se esperan hasta que, ya entró en celo, pero la quería vacunar, porque entonces estamos haciendo algo mal en nuestro programa. Entonces, preferentemente todas las perritas que estén vacunadas. Yo en lo personal, todo mi criadero, lo que hago es vacunar en cierto mes. ¿Por qué? Porque luego, si tengo unos en marzo y otros en agosto y otros en octubre, o así, salteados, pues es muy fácil que se me olvide hacerlo, ¿no? En algunos ejemplares, mejor lo hago en ciertos meses o en un cierto mes y es mucho más fácil, ¿ok? De las perras, aprovecho para decirles que también sí pueden desparasitar a las perras cuando están gestantes. Académicamente les decimos que no se debe de hacer. ¿Por qué? Por lo mismo que ya les mencioné, tenemos que tener en cuenta y dentro de nuestro plan reproductivo, si solamente tenemos una perrita, si es la de nuestra, si es la de la vecina, si es la de la tía, pues bueno, si nos dicen, oye, es que la voy a querer reproducir cuando entre en celo, pero como para cuándo la esperas, ¿no? ¿Cuándo fue su último celo? ¿Sabes qué? Desde una vez lo hacemos. Es lo mucho más fácil y más seguro. Y los sementales, pues bueno, los sementales, si no salen mucho del criadero, pues no hay ningún problema. Ellos se les puede revacunar de forma anual con alguna de estas vacunas que ya le mencioné, como la Quantum, o si no, cualquier vacuna que contenga la rabia y leptospira. Y adelante, ¿no? Una sola vez al mes, perdón, al año es más que suficiente. Otro punto importante, desparasitación. Desparasiten con lo que quieran, pero háganlo y hagan copros. Pueden hacer desparasitaciones periódicas sin hacer copros, pero lo más probable es que vayan a surtir ejemplares con problemas digestivos y ustedes van a sospechar de parásitos, van a hacer los copros, que es lo primero y lo que deberíamos de hacer siempre nosotros, y entonces ver qué prevalencia tenemos en el criadero. Si los ejemplares tienen un área de esparcimiento, un área de asoleadero, que es común, ¿no? Y que van saliendo los ejemplares por tiempo, si por cada X tiempo, ¿no? En un plan, entonces lo más seguro es que tengamos ese problema de parásitos en todo el criadero. Yo en lo personal lo hago al mismo tiempo, ¿no? Todos. ¿Qué utilizar? Pues bueno, hay desde cuestiones tan básicas como vienen siendo los albendazoles, mebendazoles, praziquanteles, piranteles y demás. O bien pueden utilizar algo un poquito más elaborado que vienen siendo ya los mismos productos con alguna combinación con ivermectina. Solo recuerden que hay algunas razas que son muy sensibles a la ivermectina. Pero háganlo, con el que quieran, pero háganlo. Yo en lo particular utilizo acerca de año y medio un producto. Bueno, hablando de principios activos, y después lo cambio, ¿ok?
Y el otro punto importante, dependiendo también de la zona, es el uso de este tipo de productos, ¿no? Contra pulgas, garrapatas, chinches y demás. Llega a ser un grave problema, sobre todo en áreas donde hace más calor, ¿no? En el área del trópico, pues bueno, es casi imposible no tener este tipo de problemas. Pero háganlo. El más común en mis tiempos eran las famosas pipetas de Frontline. Hoy ya hay por todos lados. Hasta el otro día me encontré que en Home Depot venden pipetas de este tipo. Hay de diferentes duraciones, de un mes, de 3 meses, ¿no? Ahora está el Bravecto, que son hasta 3 meses. Si tienen ese problema, háganlo. Hagan baños también seguido de los perros. Hay jabones muy básicos, desde el Asuntol y todos esos, que les funcionan y les funcionan muy bien. Nada más recuerden enjuagar bien a los perros y secarlos para que no tengan problemas de dermatitis y hongos. Entonces, en cuanto a la desparasitación, háganlo. Insisto, no es lo recomendable hacerlo en la gestación, pero si por alguna razón lo tienen que hacer, ¿no? O sea, que la perrita tenga alguna diarrea y vean ustedes que es por parásitos, pues bueno, lo pueden hacer sin problema. Que no es lo ideal. Ok, otro punto importante. Siempre hablamos de criaderos y pensamos en hembras y nos olvidamos de los sementales. Y pues bueno, se nos olvida que los sementales aportan la mitad del material genético y sin ellos no habría reproducción. Entonces, al menos en las especies domésticas. Entonces, no habría reproducción. Entonces, muy, muy importante que los tomemos en cuenta. ¿Cuándo los vamos a manejar más nosotros? ¿Cuándo tenemos que hacer examen, revisión de estos ejemplares? Pues bueno, antes de la compra o venta. Yo voy a ir a comprar un semental como tal. Pues bueno, debo de revisarlo, por supuesto, de general de salud, dientes, todo. Pero hablando de reproducción, pues que funcione, ¿no? Por eso necesito saber que está funcionando. ¿Qué tal si no? Lo compro porque está muy bonito, pero no produce espermatozoides, no me va a servir para lo que yo quiero. O bien, para venta. Y me dicen, ¿por qué para venta, doctor? Pues bueno, porque así yo le hago un estudio reproductivo a ese ejemplar, lo estoy vendiendo como un semental, y cuando yo lo entrego estoy tranquilo porque estoy asegurándole a la persona que me lo está comprando que ese ejemplar sí funciona, que sí produce espermatozoides, que se ven bien, que al parecer se mueven bien, etcétera, etcétera. Va a depender ahí del tipo de evaluación que hagan, ¿no? Y el comprador, pues bueno, va a estar más tranquilo de que al menos ese ejemplar en ese momento, pues funciona, ¿no? Es lo que él está buscando. Ok. Ahora, ya en los sementales que se utilizan dentro del criadero, pues bueno, evaluarlos en forma semestral. ¿Para qué? Para que cuando salga una hembra no tenga que, ay, no lo revisé, voy a ver, y ya la perrita está en su periodo más fértil y el macho no funciona, ¿no? Y a correr, a conseguir, pedir favores, o tal vez utilizar un semental que no era la mejor opción y demás. Entonces, cada 6 meses sería algo perfecto. ¿Por qué? Porque si en esa revisión encontramos que hay algo que no nos gusta y que se puede mejorar, pues tenemos tiempo de tratar de mejorarlo antes del siguiente uso. ¿Ok? También hagan el examen de la capacidad reproductiva en sementales jóvenes. No digan, ya tiene 6 meses, ya debe estar funcionando bien. Y pues muy probable que no quede gestante esa hembra. Y ustedes le pueden echar la culpa a la hembra y puede haber sido que no revisaron a un semental joven. Y la otra y la más importante, el detectarse algún problema reproductivo dentro del criadero. Si de repente ven que las hembras no quedan gestantes, sobre todo si utilizaron el mismo semental, ¿no? Si no están teniendo el número de camadas que ustedes pensaban y nada más tienen 1 o 2 sementales, pues bueno, hay que voltear a ver inmediatamente a estos ejemplares, a ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, ustedes ya lo han visto en otras clases, que la capacidad reproductiva de un semental, pues es la suma de 3 cosas importantes, del deseo sexual, la capacidad de monta y la capacidad para fertilizar. ¿Qué es lo que podemos detectar nosotros con estas 3 cosas? A veces podemos detectar casos de infertilidad o bien de esterilidad. Y si lo encontré infertilidad, recuerden que es algo que tal vez pueda tener algún arreglo. En el caso de la esterilidad, pues va a ser muy complicado, pero hasta decimos que a veces que no se puede hacer. Y bueno, nuestro error más común cuando nosotros evaluamos o tomamos en cuenta los machos de un criadero, en el caso de caninos, pues es, ¿tienes problemas? Tráete el macho y lo colecto y vemos. Espérenme, tenemos que ver otras tantas cosas antes siquiera llegar a evaluar el semen. Y es
hacer un examen físico general, un examen específico del aparato reproductor de ese semental, ¿no? Un examen de la libido y de la capacidad de monta, y al último, el examen de la calidad del semen. ¿Por qué? Porque si tenemos ejemplares con problemas de aplomos, ¿no? Pues a lo mejor no pueden mantenerse ellos sobre la perrita para realizar la penetración, o tienen problemas en los miembros anteriores y no puede abrazar a la perra. Ahí tal vez tendríamos que entrar nosotros con un manejo reproductivo, aunque también tendríamos que ver si vale la pena o debemos siquiera pensar en reproducir un ejemplar que tiene ese tipo de problemas, ¿no? Laceraciones, torceduras, etcétera, etcétera. Pensando sobre todo que muchos de ellos son hereditarios. Otra más, que tiene que tener testículos, los dos testículos, ¿ok? Utilicen siempre guantes, en esta foto no se hizo así, pero bueno, utilicen siempre guantes, por favor, revisar tanto perritos como perritas. Tienen que ser dos testículos, nada de que, ay, tiene uno, sí funciona. Por supuesto que sí va a funcionar ese testículo, pero eso es hereditario, se dice que es hereditario, que es genético. Entonces, tenemos que evitar a toda costa tratar de diseminar este tipo de problemas. Y bueno, es muy sencillo, ¿no? A través de una palpación podemos saber si están los dos testículos afuera. Podemos palpar el epidídimo, ¿no? La cola del epidídimo y un poco del cuerpo del epidídimo. La cabeza del epidídimo va a ser muy difícil que la palpen, pero bueno, lo podemos hacer. El escroto, muy importante. Cualquier inflamación, ¿no? Ya sea por dermatitis, golpe, úlcera, etcétera, etcétera, pues bueno, va a evitar que el testículo ascienda o descienda, dependiendo cómo se requiera, y que no haya la termorregulación adecuada y la espermatogénesis no sea la correcta. ¿Ok? Revisen el pene del perro. Recuerden que el pene del perro tiene, el glande está a todo lo largo del pene del perro. Y cuando lo revisen, exteriorícenlo completito, hasta atrás, no nada más la punta, hasta atrás, por favor. Hasta atrás está el bulbo. Recuerden que tiene un huesito, ¿no? Un hueso peniano que solamente le sirve para ayudarle a dar sostén durante la erección. ¿Y por qué hasta atrás? Necesito que todo completito hasta atrás del bulbo. ¿Por qué? Porque atrás del bulbo es cuando empieza el TBT, le encanta ponerse ahí. Se alcanzan a ver algunas vesiculitas muy chiquitas que a veces el sangrado es mínimo. Pero si ustedes esterilizan completamente el pene, lo van a poder observar. O bien, importante que ustedes tomen cartas en el asunto cuando ven esto, ¿no? Este es un perro que se trataba de colectar y vimos que había sangre, ¿no? Antes siquiera de empezar a eyacular, simplemente con la lubricación, ¿no? Cuando empezaba la erección se vio este. Y bueno, recordar que uno de los principales problemas reproductivos que llega a presentar el semental, pues es la hiperplasia prostática benigna, que se presenta en los machos a partir de, bueno, obviamente en los machos, ¿no? A partir de los 4 o 5 años de edad. Y pues bueno, tomar en cuenta nada más que esto puede estar sucediendo y puede causar desde dolor, a veces hay prostatitis bacterianas con abscesos, quistes, llega a haber perros que tienen ya un problema mucho más severo por este crecimiento, tenesmo, dolor, etcétera, ¿no? Y bueno, la otra, como veíamos ahí, la libido y demás, pues bueno, es que querer no es lo mismo que saber. Entonces, aquí podemos ver la perrita es la que está en el piso, ¿no? Y el macho está listo, ¿no? Él trata de penetrar a la hembra como sea, y lo demás, y la perrita se con carita así de, bueno, ay, a ver, a este hombre, a ver, ¿a cuándo, ¿no? ¿A qué hora se aburre? Bueno, entonces también tenemos que tomar en cuenta que hay perros que están más experimentados que otros. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros? Pues bueno, la monta, ¿no? Sería lo ideal, si no tendremos que entrar nosotros en inseminaciones u otras técnicas. Por eso es lo que buscamos nosotros. Y también las montas deben ser supervisadas. A veces hay perras muy agresivas, perros muy agresivos, se puede presentar algún problema, alguna lesión, ¿no? Alguna molestia durante la monta de los perros. Y por favor, esto creo que, bueno, ya lo deben saber, pero no está mal recordárselos. No separen a los perros cuando ya están abotonados. Sí, yo creo que ya tuvieron la práctica, ya pudieron ver el tamaño que puede llegar a tener el bulbo peniano una vez que está lleno de sangre. Si ustedes mojan a los perros, los patean, les dan de palos por alguna, o como pueden, los separan, van a lastimar la vagina de la perra. Puede haber desgarres muy importantes en la perra. Se va a lastimar el pene del perro. Va a salir corriendo el pobre perro con el pene todo erecto y seguramente va a haber laceraciones con el piso o cuando corra o lo demás. Entonces, no lo hagan. Para eso hay métodos
para interrumpir la gestación. ¿Okay? ¿Qué es lo que tratamos de buscar? Y si tienen la opción de hacerlo, pues evaluar el semen, ¿no? Una gota del eyaculado en el microscopio, ver que haya la presencia de espermatozoides, que tengan un movimiento adecuado y pues bueno, es una forma muy somera que tenemos para hacerlo. Si pueden hacerlo ya con conteos y demás, pues sería excelente. Bueno, en el caso de las hembras, igualmente, examen físico general, un examen específico del aparato reproductor y registros. Son muy importantes los registros, no porque sean perros no requerimos registros, así como en bovinos, en cabras, borregos, en cerdos y demás. Pues bueno, tendremos que tener registros muy importantes realmente, ¿no? ¿Y qué tienen que contener los registros? Pues datos tan importantes como desde la nutrición, edad, número de servicios, número de celos, número de partos, ¿no? La camada, etcétera, etcétera. Nutrición. No requiere lo mismo una hembra que está en descanso que una hembra que está posiblemente cerca de iniciar el ciclo estral, de entrar en celo, pues, ¿no? Una hembra que está al inicio de la gestación y una hembra que está en el último tercio de la gestación, así como no es lo mismo la nutrición que requiere una hembra que está lactando. Entonces es importante apuntar qué tanto está comiendo, aunque las variaciones no son tan importantes, aunque voy es que las variaciones no son tan grandes, ¿no? En la cantidad de alimento y demás, sí en cuanto a lo que viene siendo la proteína, la energía rara vez, solamente que sean perros de trabajo, pues sí van a ser importantes. La edad, ¿por qué? Porque decimos nosotros que una hembra está en la mejor etapa reproductiva cuando pasa por ahí del tercer celo, cuarto celo, generalmente es alrededor de los 3, 4 años, ¿no? Que tiene una mayor número de camada, que es mucho más fértil la perra. Número de servicios. ¿Cuántos servicios ha recibido esa perra? Así podemos decir nosotros, bueno, en celos anteriores ha requerido de 2, en este que se le dio 3 quedó gestante, en este que se le dio 1 solo no quedó, etc. Número de celos. Tenemos que llevar un registro de los celos que va llevando. Aprovecho aquí para comentarles que no les recomiendo que gesten a las hembras en cada celo. Déjenlas descansar al menos uno y ya platicaremos un poquito más de este tema un poquito más adelante, ¿no? Número de partos, es una pregunta muy frecuente. ¿Cuántos partos debe tener una perra? Pues bueno, para empezar, yo no recomiendo que sea antes de los 2 años el primer parto y no recomiendo que a partir de los 7 años tenga partos una perra. Si son razas grandes o gigantes, menos, ¿no? Recuerden que las razas grandes o gigantes, su promedio de vida es de 8 a 10 años, entonces 7 años ya son viejitas. Tengo la oportunidad de ayudar a algunos amigos en sus criaderos de mastines, de diferente tipo, grandanés y demás. Para ellos, cuando una perra tiene 5 años, están a punto de retirarla. Y me parece correcto. En mi caso, ninguna de mis perras tiene más de 4 partos en toda su vida. Y una vez que terminan, ni después de los 7 años, y una vez que terminan se quedan con nosotros y ahí están viejitas todas, ¿no? Sin reproducirse. Importante, camadas. Si quedó gestante, no quedó gestante, y luego las camadas, ¿no? Las camadas. Número de cachorros vivos, número de cachorros muertos, ¿no? ¿Cuántos hembras, cuántos machos, cuántos llegaron a destetar? Pesen a los cachorros. Toda esa información es muy, muy importante, son históricos. Ustedes pueden regresar y decir, ¿sabes qué? Sí me conviene reproducir a esta hembra, o la puedo reproducir, pero tengo que tener tantos cuidados, o tengo que tener cuidado con esto, ¿no? Son antecedentes que a todos nos sirven muchísimo, ya sea para ustedes como médicos veterinarios que llegan ahí a asesorar esos criaderos, o bien si ustedes deciden tener el propio. Otro punto muy importante en los criaderos, el seguimiento del ciclo estral y la determinación del momento de la ovulación. Bueno, ese es un tema que seguramente ya tocaron mucho en la clase de perros, lo vieron también en su práctica. Y pues bueno, nosotros, ¿cómo lo vamos a ver más fácil? Una, puede ser por el edema. Recuerden, por favor, que no es inflamación, la vulva no se inflama. Es un edema vulvar, un aumento del tamaño y generalmente lo que vemos es una secreción serosanguinolenta. Solo recuerden que no todo lo que sangre es estro. Pero si ustedes ven en el registro de esa perrita, pues bueno, ya estaba muy cercana, ya tenía tanto tiempo desde el último presentación del último ciclo estral. Y entonces pueden ustedes utilizar alguna de las herramientas que ya conocen, principalmente la citología vaginal exfoliativa. Hacen, ¿no?, la citología, la interpretan y pueden saber si esa hembra ya está en celo.
¿Ok? Y una de las más importantes es cuando los machos empiezan a montar a las hembras, nos indican que probablemente esa hembra esté en celo. Si no tienen machos, pues entonces sí tendrán que tener en cuenta, si no están en contacto con machos las hembras, pues bueno, ahí sí tendrán que estar muy al pendiente, sobre todo de la secreción serosanguinolenta, que es uno de los principales signos que podemos nosotros observar. Y bueno, ya les hablé un poquito de la citología vaginal exfoliativa, espero que hayan tenido oportunidad de hacerla el día de ayer. Ya saben que hay que realizar una ligera limpieza de lo que viene siendo la comisura labial y la unión del borde dorsal con los labios vulvares. Introducir un hisopo, el hisopo preferentemente que sea de plástico, los de madera. Desafortunadamente el algodoncito no viene bien firme y a veces se nos va a quedar adentro. El hisopo no siempre está muy lubricado o hay mucha secreción serosanguinolenta y se quedan adentro los algodones y hay que sacarlos. ¿Ok? Recuerden introducirlo con mucho cuidado, brincando lo que viene siendo la fosa del clítoris y el método urinario. Y una vez que están en la vagina, hacer una rotación, tomar muestras del epitelio vaginal, al menos unas 2 o 3 veces, y luego retirar el hisopo con cuidado. Se hace la impronta en un portaobjetos y se tiñe. La tinción de elección es una tinción hemática, es una tinción hemacolor, la más conocida y famosa es la Diff Quick, que consta de 3 partes o 3 pasos, ¿no? Una es el fijador, el otro es una fuchina básica y la otra es a base de osina. Este es transparente, este es, digamos, color rosa, decimos nosotros, y este es hacia morado. ¿Ok? Una vez que ustedes tiñen su muestra, la dejan secar y la observamos al microscopio. ¿Qué nos importa sobre todo a nosotros? Encontrar principalmente 2 etapas. En la imagen de arriba les pongo una imagen de lo que es un estro. ¿Y por qué el estro? Porque es el momento en el cual nosotros tendríamos que empezar a hacer un manejo reproductivo, ya sea inseminaciones, dirigir montas, ¿no? Tal vez medir progesterona para tratar de determinar mucho más el momento de ovulación y otras tantas cosas. Y entonces el de arriba es estro y el de abajo es un diestro. Es una imagen mucho más cerrada, sobre todo porque quiero mostrarles el neutrófilo intracitoplasmático. Sé que ya se los mencionaron, nada más recordarles que antes decíamos que si veíamos un neutrófilo intracitoplasmático era así como patognomónico de que estaba en diestro. Hoy día se sabe que no es así. Sin embargo, si encontramos un neutrófilo intracitoplasmático es un fuerte indicativo de que lo más probable es que esa perrita esté en diestro. ¿Por qué? Porque ya hubo secreciones sanguinolentas, la perrita estuvo lamiendo o la montaron o la intentaron montar, hicimos algún manejo reproductivo y entonces los neutrófilos llegan a limpiar, ¿no? Lo que viene siendo la vagina. Entonces encontramos mayor cantidad de neutrófilos fuera y en este caso intracelulares, intracitoplasmáticos. Entonces, ¿por qué la importancia? Si está en estro, pues es el periodo fértil, ¿no? Cuando va a ocurrir la ovulación y nosotros tenemos que asegurarnos que los espermatozoides lleguen a los ovocitos. Y la de diestro, porque es un indicativo de que en ese momento, si pensábamos hacer montas o inseminaciones vaginales, ya no lo debemos de hacer. ¿Por qué? Porque cuando una hembra está en diestro se cierra el cérvix y los espermatozoides ya no van a pasar. En este momento tenemos que decir si continuamos con algún otro tipo de manejo reproductivo, como podría ser una inseminación artificial intrauterina por vía de una laparotomía, o la dejamos ya descansar. Bueno, ya les hablé un poquitito de la progesterona. Como ustedes saben, es una hormona que en el caso de la perra es distinta el comportamiento a otras especies domésticas. Y pues básicamente es que la progesterona empieza a aumentar desde el momento que la perra está en proestro, empieza a aumentar ligeramente. En el estro empieza un aumento significativo de esta hormona y en el momento de la ovulación se empieza a incrementar de forma exponencial. ¿Ok? Recordarles nada más
que decimos que la ovulación ocurre generalmente cuando la progesterona está entre 4 y 10 nanogramos por mililitro. A mí me gusta más utilizar, o yo utilizo en mis perras cuando están entre 7 y 10 nanogramos. Decir que la ovulación está por ocurrir. No podemos todavía determinar el momento exacto. Tendríamos que estar casi viendo el folículo a través de ultrasonido y ver cuándo se rompe. Pero inferimos que de 4 a 10, en mi caso de 7 a 10 nanogramos por mililitro, ocurre la ovulación. Y es un dato muy importante, es una guía, es lo más acertado que existe hoy día para poder nosotros determinar el momento de la ovulación. ¿Y por qué es importante determinar el momento de la ovulación? Porque, bueno, como ustedes recordarán, el ovocito tarda, una vez ovulado, tarda 2 días en estar maduro y poder ser fertilizado. Entonces, puede empezar en ese momento el manejo reproductivo o bien en 2 días. En esta grafiquita de abajo, es muy básica, habla de la progesterona y nada más se las quiero mostrar para que se den una idea de lo que está pasando con ella, ¿no? Si a mí me reportan en el criadero cuando llego, oiga doctor, esta perrita la vimos que ya tiene varios días y los machos la traen asoleada porque la persiguen, la quieren montar y demás. Y yo tomo una muestra de progesterona y me sale, por ejemplo, en 30, quiere decir que al menos, ¿no? O me salen 50 o más, ¿no? Al menos han pasado 4 días, al menos, 4 días, de que ya sobrepasó 10 nanogramos. Esto quiere decir que seguramente ya no puedo hacer o ya no debo utilizar una inseminación o monta, una inseminación vaginal o una monta directa. Para eso nos sirve, ¿no? Para saber más o menos qué tiempo ha pasado de la ovulación, si no ha ocurrido. Entonces, aquí cuando nosotros vemos que entre 5 y 10 es cuando ocurre la ovulación y después se incrementa de forma exponencial, después hasta llegar a una producción base, ¿no? Se estabiliza la producción de progesterona y después va a disminuir al final del diestro o al final de la gestación. Bueno, otro método que podemos utilizar nosotros para saber el momento óptimo para iniciar el manejo reproductivo o bien tratar de definir cuándo ocurre la ovulación en la perra, es uno que conocemos como Draminsky. Draminsky es una marca. Es la marca que principalmente desarrolló este aparato. Este aparato consta de una sonda, que es la que se ve blanca, y en la punta tiene 2 pequeños aritos de metal. Son 2 electrodos. ¿En qué se basa este aparato? Pues básicamente la técnica en sí es la detección de la resistencia eléctrica del moco vaginal. Es decir, cuánto tiempo tarda en pasar un microimpulso eléctrico de un electrodo al otro. Y entonces se dice que cuando el moco vaginal tiene una mayor resistencia, está más viscoso. Y cuando tiene una menor resistencia está menos viscoso. Bueno, también este aparato, les digo rápidamente, fue diseñado para bovinos, que es donde hay muchísima información. Después en pequeños rumiantes ya hay para equinos y bueno, también hay específico para perros por si algún día están interesados en adquirir o quieren sugerirlo, etcétera, pues no se les olvide decir que hay para cada especie. ¿Ok? Les explico primero la gráfica. Lo que se tiene que hacer es introducir el aparato en la vagina, se va a medir esa resistencia eléctrica, se va a graficar diario. Y aquí empezamos con las desventajas. Se va a graficar y una vez que nosotros encontramos que por arriba de los 500, se miden ohms, ¿no? De los 500 ohms, detectamos un descenso importante y rápido en esta resistencia eléctrica, decimos que en este momento ocurre la ovulación y es el momento óptimo para empezar el manejo reproductivo. Es la información que nos da este aparato. Este aparato tiene algunas desventajas y es que se tiene que medir, se tiene que utilizar desde que detectamos que esa hembra
está en celo, es decir, desde el proestro, y se tiene que graficar diario. El fabricante recomienda que hagamos al menos 2 mediciones diarias, tratando de que sean en la misma, más o menos en el mismo horario, es decir, mañana y noche, por ejemplo, ¿no? Y una vez que se rebasan los 400 ohms, recomienda que la medición sea 3 veces al día, para que sea más exacto y este descenso no se nos pase, no lo pasemos por alto. Problema, a lo mejor para un criadero es funcional, se utiliza mucho en Europa del Este, en el caso de Rusia se utiliza mucho en los criaderos de zorros que se utilizan para la producción de piel. Y bueno, sobre todo en lugares como en algunos lugares de España, algunos lugares de Francia que están alejados de las grandes ciudades y no tienen cerca un laboratorio para medir progesterona, se utiliza mucho este aparato. Problema, o lo hace el médico veterinario o lo hacemos o capacitamos a alguien, de preferencia no debe ser así, ¿no? En el criadero para que lo haga. ¿Por qué? Porque si esto ustedes lo quieren aplicar en un consultorio, por ejemplo, pues tendrían que pedirle al dueño de una perrita que apenas entró en celo hoy que vaya en la mañana y luego que vuelva en la tarde. Y que así va a ir cada día. Recuerden que el proceso puede durar de 3 hasta 11, 21 días. Entonces, generalmente la gente se aburre, ¿no? Y deja de ir. Por eso esto es mucho más aplicable a criaderos. ¿Ok? Es muy barato, utiliza una pila de las cuadradas, ¿no? Y funciona muy bien. En cambio, la progesterona, pues sí, hay que tomar una muestra de sangre, hay que mandarla al laboratorio, esperar los resultados. Si tienen suerte, se los entregan el mismo día si ustedes llevaron una muestra en unas horas o si no, el día siguiente y en algunos laboratorios hasta en 3 días. Y en 3 días, pues la información ya no nos funciona. Cada uno de estos métodos tiene los pros y sus contras. El Draminsky en sí no es tan efectivo como la progesterona. El método de elección debe seguir siendo la progesterona. ¿Ok? Para que se den una idea, el Draminsky también nos menciona, y ahí me pasa a mí, con mis perras, tengo 2 perras que no leyeron esto, que no tomaron mi clase, que no leyeron el manual de usuario del aparato y jamás presentan picos ni descensos ni nada. Entonces, tiene su margen de error, pero puede ser una opción práctica para cuando no tenemos oportunidad de tomar muestras de sangre y enviarlas al laboratorio. ¿Ok? Otro punto muy importante, ¿cuándo tenemos que iniciar el manejo reproductivo? ¿No? ¿Qué es mejor, doctor? ¿Monta o lo insemino? Pues lo mejor para siempre va a ser lo natural, ¿no? La monta natural, la monta, va a ser lo mejor. Que ya tengamos resultados muy cercanos en eficiencia utilizando inseminación artificial es muy diferente. Pero no importa, ¿cuándo lo tenemos que hacer? Cuando determinamos que es el momento óptimo, cuando la perra tiene que ser cuando ya ovuló. Hay perritas que se dejan montar cuando están en proestro y tenemos que seguir dirigiendo esas montas al menos cada tercer día, hasta que ya no sea receptiva. Desafortunadamente hay algunas perritas que cuando ovulan ya no son receptivas y entonces tenemos que entrar nosotros a hacer el manejo reproductivo. Principalmente el método más común es la inseminación artificial vía vaginal con semen fresco. Aunque hoy día algunos creadores, especialmente de lo que viene siendo el bulldog inglés, ya ni siquiera se esperan, ¿no? Ver si hay monta o no, ellos te piden que hagas una inseminación y ya no tanto la vaginal con semen fresco, sino con semen congelado. En el diagrama de la izquierda es un diagrama que me gusta ponerles. Abajo está la referencia por si luego lo quieren analizar con mucho más detenimiento. Son las recomendaciones que se hacen para cuando llega una perrita a un criador, ¿no? Pues bueno, generalmente nos pueden acercar perritas para que se les realice el servicio, ¿no? Maquila con alguno de nuestros sementales y bueno, pues hay que ver primero si esa hembra ya está en el periodo, ya está en celo, si ya está en el periodo fértil o no, ¿no? En el caso de que estén por esto, pues se tiene que esperar a que esté en esto, ¿no? Si ya se nos pasó, pues bueno, ni modo, ya no se va a poder reproducir. En el momento que está en esto, pues bueno, si es un macho, el macho está disponible en el criadero, pues tratar de que se lleve a cabo la monta natural. Ya aquí les pongo si hay aceptación, ¿no? Si hay rechazo, si no lo pela o lo que sea. Pues bueno, ¿qué es lo que se puede ir haciendo? Ver si no hay algún problema articular por el cual el macho no la está montando de forma adecuada o no por alguna razón no puede lograr la monta natural de forma efectiva. O bien, también, como les había mencionado al inicio, no olvidar que la hembra aporta el 50%, tanto en la reproducción como en el comportamiento. Y entonces,
pues ver por qué está rechazando al macho. Tal vez hicimos mal la determinación de la etapa del ciclo estral, o bien tiene algún problema en el tracto genital y no lo está permitiendo. Entonces, aquí hay de todo, hasta de aprendizaje, tanto por parte de la hembra como del macho. Yo estoy de acuerdo con este esquema. Si la hembra es externa al criadero, aunque por una citología esté en estro, hacer determinación de progesterona. A mí me gusta hacerlo así porque entonces arriesgo menos a mi macho, tal vez no lo colecto en el momento en que no sea necesario. Y como les había dicho, si tiene menos de 5, esperar 1, 2 o 3 días a que ya estén de 5 a 10. Si está de 5 a 10, pues bueno, empezar a hacer el manejo reproductivo. Y si tiene más de 10, pues bueno, habrá que hacer inseminación artificial y determinar si no es muy alto para solamente realizar una inseminación artificial vía vaginal. Bueno, muy bonito todo. Ya hablamos de medicina preventiva, que si el macho, que si la hembra, ¿no? Cuando ya la hembra por fin ovuló, hicimos la inseminación y ya, pues no, ahí es donde empieza lo bueno justamente, ¿no? Tenemos que hacer el diagnóstico de gestación. Existen varios métodos, ¿no? El más temprano, ustedes saben que es el método de palpación. Para esto se requiere gente que tenga mucha experiencia. Si es posible, conozco gente que lo hace muy bien, me sigo asombrando, ¿no? Y bueno, traten de hacerlo una sola vez, lo pueden hacer de ahí desde el día 18 a 21, traten de desplazar las vísceras hacia los costados para que tengan un acceso más fácil a lo que es el útero. ¿Qué van a sentir? Pues simplemente van a sentir vesículas. Hay gente que dice que en ese momento es el óptimo a través de la palpación para determinar el número de cachorros que hay. Pero bueno, en el proceso del resto de la gestación puede haber pérdidas embrionarias. Como dije, se requiere de gente muy experimentada. Ventaja, pues que es barata, pero es muy, muy inexacta. Pueden confundirlo con heces y otras tantas cosas. El siguiente método, pues ven, es la medición de relaxina. Recuerden que la relaxina es una hormona que se da durante la gestación y principalmente en el parto en la mayor parte de las especies domésticas. En el caso de la perra, esta hormona está presente en altas concentraciones desde etapas tempranas, medias de la gestación, ¿no? Se empieza a producir mayormente desde el momento de la implantación, que ocurre por ahí en la perra entre el 17 y el 21. Entonces yo les recomiendo que esperen hasta el día 21 para que le den oportunidad de elevar los niveles en sangre. Es una prueba de tarjeta como la que hoy día hacen, tanto como para parvovirus, moquillo y demás, ¿no? Toman la muestra sanguínea, se mezclan con los reactivos que trae y les dice si está gestante o no. Pero es toda la información que les va a dar, solamente si está gestante o no. La que sigue es una de las que más usamos, es el ultrasonido. Hoy día está muy en boga. Qué bueno que así sea. Se puede realizar el número de veces que ustedes quieran, siempre y cuando la hembra no se estrese mucho. ¿Ok? Este método lo pueden realizar a partir... Hay reportes que lo utilizan en perras desde el día 15. Yo en lo personal no he podido ver gestaciones desde el día 15 que el 17. Yo recomiendo que lo hagan por ahí del día 30 a 32. Es cuando más información nos va a dar el uso del ultrasonido. Nos va a decir si está gestante o no, el número aproximado. Yo no me atrevo a decir el número exacto de cachorros jamás con el ultrasonido. ¿Por qué? Porque los transductores no abarcan el útero completo. En este caso, pues bueno, las cámaras de transparentes son más largas y no podemos verlo todo. Si son menos por ahí de menos de 40 días, lo que vamos a observar son las vesículas con el contenido embrionario. Aquí es un poquito más fácil contar. Recuerden que puede haber imágenes de espejo, puede haber movimiento de los mismos cachorros, ¿no? Si la madre la estamos manejando como en la imagen sobre el tren trasero, y de repente se sienta, ¿no? O se echa y luego la volvemos a poner, seguramente ya se movieron. Entonces, tengan cuidado. Y si hacemos el ultrasonido después del día 40, ya podemos empezar a observar algunas otras estructuras, como en esta imagen, que es el cráneo, un poco de la columna vertebral, y darnos mayor información. ¿Ok? Perdón. Bueno, ya sabemos que está gestante. Este es el caso de una perrita que se llama Abigail. Ella está muy viejita y está retirada y demás, ¿no? Pero son imágenes muy bonitas. En este caso se hizo el ultrasonido. Se imprimieron las imágenes,
Se veían las vesículas, me recuerdo que en aquel momento medimos por ahí algunos corazoncillos, ¿no? Frecuencias cardíacas y demás. A mí en especial me gusta tomar radiografías muy cerca ya de la fecha probable de parto, por ahí del día 56, ¿no? Al 58, nada más que a veces se nos olvida o bien nos llegan a ganar las perras. En estas imágenes de ultrasonido se veían 3, aquí 2, acá 1, ¿no? Entonces, no se sabía bien cuántos eran y resultó ser que tenía 6. En la imagen nada más se ven 5 cráneos de base, pero el otro está aquí metido en la pelvis, ¿no? Este ya estaba, cuando sacamos los rayos X, ya estaba en el canal de parto de este cachorro. Bueno, importante mencionarles, está muy en boga decir que le des ácido fólico a tu perrita gestante. Sí, qué bueno, el ácido fólico es una vitamina y le va a servir. Y si se lo adicionamos, pues lo peor que puede pasar es que no lo utilizo y lo excrete. ¿Qué pasa con el ácido fólico? El ácido fólico se dice que, bueno, que en general ayuda para disminuir los casos de paladar hendido y labio leporino. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la formación del tubo neural. Pero el detalle está en que la formación de este tubo neural ocurre durante los primeros 28 días de la gestación. Y generalmente cuando nos llevan a la perrita, pues ya es el día 30, el día 32, hacemos esa gestación y se lo mandamos. Pues bueno, será como complemento vitamínico. Lo ideal sería que desde el momento que una perrita presenta celo y nosotros pensamos o ya tenemos programado que esa hembra la vamos a tratar de dejar gestante, desde el primer día nosotros le proporcionamos el ácido fólico. ¿Para qué? Para que en los siguientes días empiece a tenerlo biodisponible y entonces sí pueda cumplir la función para la cual lo estamos administrando. El ácido fólico es un frasquito que pueden comprar en cualquier farmacia humana, solo hay una presentación. Hay desde los 16 pesos, ¿no? Afortunadamente trae cada frasquito 60 tabletitas, que es justamente lo que dura la gestación. Dénselas toda la gestación, no pasa nada. ¿Ok? Otro más y datos importantes. Se supone que lo ideal es que las perritas no deben de aumentar más del 5 al 10% de su peso corporal desde antes, comparando cuando empezó a estar en celo hasta que pare. Es algo que a mí no me funciona, mis perritas siempre se engordan más, pero allá en caso extremo no más del 20% el aumento de peso. ¿Ok? Recordar que la muerte de neonatos, la principal causa de muerte de neonatos es el síndrome de inanición-exposición, ¿no? Que es deshidratación e hipoglucemia. El clásico caso que, oiga doctor, es que vimos que esta perrita le está alejando a tal o a tantos cachorritos. Bueno, ¿qué está pasando? Que cuando los cachorritos tienen 35 o menos grados Celsius de temperatura corporal, la hembra los empieza a alejar. Es un instinto. Y bueno, ahí tenemos, en el momento que nosotros vemos que una hembra empieza a alejar a un cachorro, pues tenemos que actuar de forma inmediata. De lo contrario, seguramente vamos a perder ese cachorro. Ya sea revisándolo, suplementándolo, aumentándole el calor con botellas de agua caliente, con tapetes térmicos, con lo que ustedes necesiten hacer. Tienen que aumentar la temperatura corporal, si no, esa madre jamás va a volver a aceptar ese cachorro. Importante durante la gestación, no suplementar si ya están dando un buen alimento. Llega la hembra con ustedes, diagnostican que está gestante. A partir del día 40 se recomienda cambiar el alimento por un alimento desde el comercial que le sigue en calidad hasta el más especializado. Es decir, si come Beneful, que le den Beneful de cachorro. La hembra lo que va a necesitar es más proteína. Esos cachorritos están a punto, ya se desarrollaron, ya están formados, perdón. Les falta desarrollar. En el último tercio de la gestación en la perra es cuando más crecen los productos. Entonces la hembra requiere un mayor aporte de proteínas. Entonces si es Beneful, que le den Beneful de cachorro. Si es Royal Canin, que le den Royal Canin de cachorro, ¿no? Si es Canidae, que le den Canidae de cachorro, para que tenga un mayor aporte de proteína. Ya si quieren, pues hay alimentos especiales para la gestación y lactancia.
Antes nada más va a comercial porque es la única marca que lo tiene. Se llama Starter. Era un alimento diseñado para hembras gestantes y también para la hembra cuando está en lactación. Y al mismo tiempo, por hacer una partícula pequeña con una alta concentración de proteína, pues servía para que los cachorritos, una vez que abren los ojos, empiecen a jugar con las croquetas y se empiecen a destetar, ¿no? Empiezan a consumir alimento sólido. Hoy día la misma marca, Royal Canin, ya sacó un alimento que se llama 42 y más, y el cual está diseñado para darse desde el primer día del celo en las hembras que pensamos o queremos dejar gestantes. ¿Ok? Tiene un poco más de proteína que los alimentos normales, todavía un poquito más que el starter. Y la diferencia con el starter es que tiene el ácido fólico incluido, ¿no? Yo les doy un tip, no compren el 42 y más, mejor compren el starter o el Royal Canin de cachorro y denle su tabletita de ácido fólico de 16 pesos por 60. ¿Ok? Y no van a tener ningún problema. Por favor, ahora vamos del otro lado. No suplementar si se da buen alimento. No calcio, y mucho menos calcio sol con fijador y calcio con fijador, como se llame hoy día. No den calcio en la gestación, a menos que esa hembra gestante tenga un problema, y un problema bien identificado. Si no, le van a causar más problemas. ¿Qué pasa? Que la hembra detecta que tiene suficiente calcio, entonces no está fijando calcio en los huesos, y más adelante cuando lo requiera para la producción de leche, pues no va a tener dónde tomarlo, ¿verdad? Entonces, por favor, no den calcio. No lo hagan, por más que les digan, no. Y si van a dar un suplemento vitamínico porque a ustedes les nació, revisen que no traiga altos niveles de calcio, por favor. Y bueno, una vez que nacieron los cachorros, algo muy importante es que los pesen diario. Pueden comprarse desde una basculita de esas que venden en cualquier tienda de autoservicio, que son para cocina. Esa les va a hacer nada más que miden gramos, hasta gramos, ¿no? Para que puedan pesar los cachorros diario. Apúntenlo en una hojita. Cachorro que no sube de peso de un día para otro es un poquito rojo. Y un cachorro que no sube al menos de entre el 8 y el 10% de peso 2 días es urgencia. ¿Ok? Se deshidratan, pierden energía rapidísimo. Entonces tengan mucho cuidado con estos detalles. Otros tips, pues muchas veces no tenemos acceso a rayos X digitales y nosotros queremos saber si esos cachorritos que están en la panza de la perrita van a poder salir, ¿no? El típico o el famoso, la famosa relación cefalopélvica en los perros, ¿no? ¿De qué se trata? Se trata de medir la mayor cantidad de cráneos, el diámetro, y ver si pasan por la pelvis, ¿no? La imagen de la derecha sería como casi la ideal, y ahora les voy a decir por qué no es la ideal. No se miden cachorros, si alcanzan a ver los números, pues bueno, dice que una tiene 40 y cacho, la otra tiene 30, 39, y que el diámetro de la pelvis es 46, creo que dice. Pues bueno, podríamos inferir que de esos cachorros pasan. La idea es que, que se midieran todos los cráneos y ver si pasan, pero la medida de la pelvis no es, para mi gusto, la correcta. Para mí no es el lugar más estrecho por el cual tiene que pasar ese cachorro. Para mí, el punto más estrecho en la pelvis es de donde está la cabeza del fémur al otro. Yo en lo personal tomo esta medida y es con la que comparo las medidas de los cráneos. Desafortunadamente es difícil encontrar en la literatura el lugar exacto para medirlo, pero en mi práctica me ha funcionado muy bien porque entonces aquí es mucho más estrecho que acá, ¿no? Y si pasa aquí, pues acá por supuesto que pasa. Si no tienen esta proyección ventrodorsal y no es así de digital tan bonita, pues bueno, pueden usar un vernier o una regla especial de esas para ortopedia. O bien, si tienen solamente la placa lateral, porque hay mucha gente que nada más le gusta sacar la placa LL en rayos X para determinar el número de cachorros, pues bueno, pueden medir, como se indica aquí con el vernier, esta parte de la pelvis, y en general es muy parecido a la medida que yo les comenté de la ventrodorsal. ¿Ok? Y ya comparan los diámetros de los cráneos con estas medidas. No se confíen. No por ver los tamaños y decir, sí pasan todos, va a ser un parto autóxico. Hay muchos otros factores que pueden verse involucrados en que esos cachorros no nazcan, ¿no? O no pasen por el canal. Y si no pasan, pues bueno,
esta relación del diámetro cefalopélvico nos puede funcionar para saber si tenemos que programar desde antes una cesárea, ¿no? Ya saben que la cesárea es una cirugía que se hace por la parotomía, preferentemente con anestesia inhalada, aunque no es realmente necesaria. Y bueno, el chiste es sacar los cachorros lo más rápido posible, reanimarlos y después suturar a la hembra. Pero nos encontramos con muchísimos problemas, ¿no? Problemas de implantación, enfermedades, abortos, ¿no? Casos de malformaciones congénitas, como el palandido, el labio leporino. En el caso del palandido, pues bueno, hay que esperar, esos cachorritos se tienen que sondear. Recuerden que si ellos toman leche o algo sólido, pues se va hacia la cavidad nasal y se puede broncoaspirar y generalmente muere. Hoy día se pueden sondear, hay que sondearlos diarios, cada 3 horas, ¿no? Y como van creciendo se va espaciando y demás, pero el problema es que estos cachorros van a abrir los ojos, ¿no? Y van a empezar y ya la leche no va a ser suficiente, va a haber que hacer una papilla y seguir sondeándolos para darles las croquetas. ¿Hasta cuándo? Pues bueno, hasta que ese cachorrito tenga la fortaleza general para ser sometido a una cirugía. Y la cirugía, pues hoy día ya afortunadamente lo hacen mucho más rutinario y mucho más fácil. Para mí es algo cruenta porque hay que separar lo que viene siendo los huesos palatinos, revirar bordes, suturar, poner una malla, ¿no? Y aún así después de la cirugía hay que seguir sondeando por varios días a esos perritos para que puedan seguir alimentándose en lo que se cierran las heridas. Y les estoy hablando que esto generalmente ocurre por ahí de cerca de los 3 meses de edad al menos. Entonces es mucho, mucho trabajo, ¿no? O sea, hay que tratar de evitarlo, ya sea con líneas genéticas, tratando de dar ácido fólico y demás. También podemos encontrar otros tipos de problemas en los cachorros, que probablemente algunos son de ellos, otros son por cuestiones sistémicas de la madre, ¿no? Anasarcas, hidropesías, cachorros débiles, redrojitos que se nos van quedando y entonces tenemos que empezar nosotros a hacer lactancias artificiales. Y bueno, es mucho, mucho trabajo y mucha responsabilidad. Otro punto importante, hablamos un poquito de maquilas y que si la perta viene del criadero, que si no viene, que si prestamos al macho, que si etcétera, etcétera. Pues bueno, ustedes ya lo saben, el TBT, ¿no? El tumor veneno transmisible, hoy en México en los perros en situación de calle, pues bueno, es una enfermedad que está muy diseminada. Y bueno, generalmente llegan con nosotros perritos o perritas que tienen un sangrado cuando no les corresponde o acaba de ser el celo y apenas pasaron 3 meses y no saben por qué sigue sangrando y demás. Utilicen guantes, se supone que esta no es zoonosis, pero por ahí ya leí algunos reportes de algún médico veterinario que tenía en nariz, en manos, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado. Hagan una citología, ya sea tomando una muestra superficial del pene o bien de la vagina de la perra, en la misma forma que estábamos haciendo la vaginal, ¿no? Y lo que van a ver ustedes es este tipo de imágenes. Esas, pues sí, son células que venían en el frotis. Parecen ser células con un núcleo muy grande. En realidad son células normales, pero tienen el citoplasma reducido. Van a ver muchos eritrocitos. Y es lo que van a ver en casi toda la laminilla. Estas son células tumorales del TBT. Ya saben ustedes que hay cirugías, radioterapias, ¿no? Y otros tantos tratamientos. En mis tiempos, pues básicamente eran quirúrgicos. Hoy día con la quimioterapia, sobre todo con la vincristina, el sulfato de vincristina, pues bueno, se administra esa cantidad, 0.5 a 0.7 miligramos por kilogramo por metro cuadrado de área de superficie del cuerpo. Y generalmente 3 a 5 aplicaciones vemos que hay mucha mejoría. Hemos tenido casos que en 3 ya ni siquiera hay rastros del TBT, otros que llevan 8 y no ceden. El problema en sí del TBT es que decimos que nos deja inquietos porque puede regresar. Si no sirve la vincristina, pueden usar otras cosas más fuertes como la ciclofosfamida, la vinblastina, ¿no? Y en algunos casos hasta doxorubicina. Recuerden que esto tiene que ser administrado, obviamente, por ustedes como médicos veterinarios con muchísimo cuidado. Y si esto llega a introducirse en un criadero, puede llegar a ser muy, muy complicado, ¿no? Y recuerden que la transmisión no solo es por cuestiones de intentos de monta, sino también porque se lamen, ¿no? Hay TBT nasal en los perros, es muy frecuente también, entonces es muy, muy contagioso. Otra cosa que podemos nosotros encontrar y que tenemos que estar muy pendientes de que cuando sucede, perdón, es la hiperplasia o prolapso vaginal. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Estos ejemplares, estas hembras, son muy sensibles a los estrógenos. Ocurre principalmente cuando esas hembras están en los primeros celos de la vida.
pero también puede pasar en hembras adultas. Hay alguna predisposición de raza en lo que viene siendo el boxer, San Bernardo, ¿no? Los cobradores, el Spaniel. Y bueno, ¿qué está pasando? Que cada vez que hay un estímulo estrogénico, que, bueno, la fuente más fuerte de estrógenos en el organismo de la hembra son los ovarios. Entonces esa hembra entra en celos, empiezan a aumentar los estrógenos, y como ustedes saben, forman parte muy importante del ciclo estral de la perra, sobre todo para la atracción del macho. Y hay hiperplasia vaginal. Llega a ver este prolapso. En la imagen superior izquierda vemos que es un prolapso reciente, todavía no está irritado, no está inflamado, no está contaminado. Y en la imagen central, pues bueno, tenemos el caso contrario. Ahí todavía no hay necrosis. ¿Qué podemos hacer? Podemos tratar de desinflamar la vagina, por el método que ustedes quieran, desde desinflamatorios, hielo, agua con azúcar, miel, lo que ustedes consideren adecuado. Pero si no lo logran, pues bueno, van a tener que ir a una cirugía bastante cruenta, ¿no? Donde se corta la parte que ya necrosó, que ya está inflamada, ¿no? Que ya no debe regresar a la cavidad. Y el gran problema es que, como les dije, es porque son hipersensibles al estímulo estrogénico. ¿Y cuándo va a volver a pasar? Cuando esa hembra vuelva a entrar en celo. Entonces, la opción es la ovariohisterectomía. ¿Ok? En algún momento de la vida de esas perras va a haber que hacerlo. Otra más y frecuente, y a veces no nos damos cuenta, no sabemos qué es, y por eso son importantes los registros. El hipoliteidismo, una falla en la producción de progesterona. Y bueno, generalmente está asociado a que se pierde, a que la vida media del cuerpo lúteo no es la adecuada. ¿Ok? Bueno, esto, ¿por qué podría dejar el cuerpo lúteo de producir suficiente progesterona? Principalmente por infecciones, ¿no? Infecciones como brucela, leptospira, micoplasma, ureaplasma, ¿no? Y en casos de altas cargas virales como el de moquillo y de parvovirus. Razas predispuestas, sí, el pastor alemán, el terranova, los cobradores, ¿no? Entre otras. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que durante la gestación la progesterona empieza a disminuir de forma importante y entonces esos cachorritos que no estaban a término salen antes de tiempo. Es muy difícil sacarlos. Generalmente no es posible. Y bueno, estos ejemplares eran unos Dachshund miniatura pelo de alambre. Tenía una perrita, bueno, sí está viva, pero ya no se reproduce, que presentaba esto. La primera vez fue una gran sorpresa, ¿no? Realmente la perrita ni siquiera me avisó, empezó a expulsar los cachorros, empezó a abortar como tal. Bueno, de hecho fue un parto prematuro, ¿no? Porque fue por ahí del día 55, recordemos que son 63 más menos 5, ¿no? 58 ya es normal. Fue por ahí del día 55, 56, no les faltaba mucho a los cachorros. Y por más que tratamos de sacar a los cachorros adelante, no pudimos. Y nos causó sorpresa, ¿no? Yo mandé a hacer estudios, mandé a cachorros a necropsias, a estudios, ¿no? Se le hicieron a la perra estudios y demás. No encontramos nada infeccioso. Yo pensaba que era algo infeccioso, afortunadamente no lo fue. Y en la siguiente gestación de esa perrita, lo que hicimos fue hacer un seguimiento de la progesterona durante la gestación. Una muestra de progesterona a la semana. ¿No? Y bueno, ir monitoreando la producción de progesterona y si a partir de las hembras que van a presentar hipoliteidismo generalmente sucede a partir del día 40 de la gestación. Si vemos que empieza a descender de 8, de 9 y no está cercano al momento del parto, pues hay que tomar cartas en el asunto, sobre todo cuando es menor a 4 o 2 nanogramos, es que el parto o el aborto va a ocurrir. Entonces tratar de cuando está por ahí de 8 o 9 nanogramos por mililitro y todavía no se acerca la fecha por la de parto, podemos nosotros administrar progesterona humana, si funciona, el nombre es Utrogestan, de 100 miligramos al día. Aquí les pongo iniciar con menos de 5 nanogramos por mililitro, pero si ustedes ya tienen el antecedente, a los 8 o 9 lo pueden empezar a hacer. ¿Ok? Pero si ven que de repente la hembra está medio rarita, y es la primera vez que se las llevan, o que empieza a pasar eso, miden progesterona y está
menos de 8, 9, o si tiene de plano 5 y todavía no es la fecha de probabilidad de parto, administrenlo. Créanme que les va a ayudar y para eso los registros. Hipocalcemia puerperal, ya se los había comentado. Por favor, no suplementen con calcio y mucho menos con calciosol o calcio con fijador durante la gestación. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que, como les mencioné, la hembra no hace, no acumula o no llena sus reservas de calcio en los huesos. ¿Por qué? Porque ustedes se lo están dando exógeno durante la gestación. La hembra pare bien, nacen sus 5 cachorritos perfectos. La hembra les empieza a dar, a producir leche, los cachorros empiezan a mamar y los cachorros empiezan a crecer y cada día requieren mayor cantidad de leche y la hembra la empieza a producir. Y por ahí del pico de lactación que ocurre en general en las perras por ahí de la semana 2, entre 2 y 3, la segunda y tercera semana, ¿no? Llega el pico de lactación y la hembra ya no tiene reservas en los huesos. Los cachorros le siguen pidiendo y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a llegar o van a ver que esas hembras, ¿no? Que tienen a sus cachorritos al lado, empiezan a jadear, tienen tremor, ¿no? Tienen debilidad y empiezan a tener incoordinación. Nosotros pensamos primero que, bueno, no tiene nada, no le ha pasado nada, la perrita estaba bien, es casi de un día para otro estos primeros síntomas. Y en casos mucho más fuertes podemos llegar a ver convulsiones, postración, rigidez de extremidades y taquipnea. Créanme, realmente es muy feo ver estos casos. Y afortunadamente existen tratamientos. Lo principal es administrar gluconato de calcio al 10% por vía intravenosa de forma urgente, pero muy despacio. Si ustedes ponen el gluconato de calcio rápido, van a provocar un infarto del miocardio. Entonces tiene que ser muy, muy lento. Tienen que retirar a los cachorros. En la mayor de los casos, ya, de forma definitiva. En algunos casos, si la hipocalcemia fue detectada a tiempo, apenas iba iniciando, pues entre como 1 o 2 días. ¿Ok? Lo mejor es retirarlos de forma permanente y vamos a tener que empezar a hacer una lactación artificial. Y entonces, ahora sí, a esa hembra empezar a administrarle calcio oral en suplementos comerciales porque lo habían hecho antes, ¿no? Entonces, ella no lo pudo soportar y ahora sí hay que recuperarla. Si ustedes no atienden a esta perra, la perra muere. ¿Ok? Bueno, otro importante y medio triste para nosotros, brucelosis canina. La brucelosis canina es una enfermedad de reporte obligatorio. Es zoonosis. ¿Ok? Y bueno, ustedes saben que la brucela canis es provocada por, la brucelosis es provocada por la brucela canis. Es una enfermedad infecciosa. No es tan zoonótica como una brucela melitensis, pero sí es zoonosis. Por eso siempre utilicen guantes. Y bueno, se pasa de madre a hijos, ¿no? Entre perros que tienen contacto, ¿no? A través de, es una enfermedad venérea también, ¿no? Entonces, es casi imposible controlar la diseminación de esta enfermedad. Sí es frecuente en perros y nos damos cuenta en las hembras principalmente por los abortos. Primero por los abortos y después por la infertilidad. En el caso de los machos, es entre comillas un poquito más fácil detectarla. ¿Por qué? Porque generalmente provoca orquitis y orquitis unilateral, sin embargo puede ser bilateral. Otra forma de detectarlo, y a veces es casual, es que llegan ejemplares, o ustedes llegan a revisar los ejemplares al criadero, y tal vez sea una revisión de rutina, o porque se pelearon, o porque se tienen por ahí alguna herida o demás, y le levantan el cuello, o a la momento de hacer la palpación de la columna, los perros chillan. Y dice, bueno, ¿por qué está chillando si no tiene nada que ver con eso? O bien, le ven uveitis al perro. Estas son de las primeras cosas que clínicamente nosotros podemos detectar. ¿Qué provoca la brucelosis? Entonces, aborto. Esa es la primera. Falla reproductiva, tanto en machos como en hembras, porque también afecta la espermatogénesis. En el caso del macho, orquitis, epididimitis, infertilidad, linfoadenitis y tanto en macho como en hembra, uveitis y discoespondilitis. ¿Ok? ¿Tratamiento? Sí. Es caro, prolongado, no es 100% eficiente y la infección es recurrente.
O sea, no se va a curar ese ejemplar. Los antibióticos que se utilizan son una mezcla, se utilizan por 1 hasta 2 meses, estreptomicina, doxorubicina y rifampicina, juntos. Doxorubicina con estreptomicina, rifampicina y gentamicina. Como les mencioné hace unos instantes, esta enfermedad es de zoonosis y de reporte obligatorio. Nosotros como médicos veterinarios y como criadores responsables, tendríamos que hacer pruebas serológicas primero de ese ejemplar. Desde que sale positivo ahí, ya es un foco rojo. Yo les recomiendo que si sale positivo la prueba serológica, entonces hagan un hemocultivo. En el hemocultivo es infalible. Si ahí es positivo, punto. Si es negativo, pero en la serológica fue positivo, entonces es un animal sospechoso y hay que repetir pruebas. El problema es que en cualquiera de estos casos, la norma oficial dice que los ejemplares tienen que ser eliminados. Interprétenlo como ustedes quieran o necesiten, pero los ejemplares tienen que ser eliminados. Yo no me he enfrentado a un caso como tal, no eran, un par de casos sí he estado ahí, pero no son míos, no fueron míos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Lo que la gente dice es, no, sí lo castro para que no monte o no se reproduzca y bla, bla, pero se nos olvida que también se transmite por secreciones seminales, ¿no? Y no le vamos a quitar la próstata, ¿verdad? O secreciones vaginales, de la mucosa oronasal y conjuntival también, ¿no? Entonces, en teoría, esos perros se iban a ser esterilizados, ¿no? Castrados o varictalizados, lo que sea, y que según ya no iban a salir del departamento donde vivían y bla, bla, bla. Pues bueno, es algo muy complicado. El valor estimativo de hoy día de los ejemplares caninos, de los perros, ¿no? Es muy importante, estoy de acuerdo con ello. Pero en el caso de estas enfermedades, pues habría que tomar cartas en el asunto, ¿no? Por eso les decía al inicio, a veces es complicado ser médico veterinario y atender o tener un criadero, porque si somos criadores responsables, tendríamos que seguir todos estos lineamientos. ¿Ok? Bueno, como médicos veterinarios, ¿y qué tenemos que hacer dentro de un criadero? Pues bueno, detección de enfermedades, tomas de muestras, ¿no? Detección del momento adecuado de este cercano de la ovulación, dejar a las hembras gestantes, seguir la gestación desde el diagnóstico, ¿no? Desarrollo, el parto, cesáreas, la evaluación del semental, que es muy, muy importante, para que no se nos olvide. Y bueno, una vez que esa gestación termina, llegan los cachorros y empieza una nueva responsabilidad, ¿no? Desde las cuestiones sanitarias, cuestiones de desarrollo de los ejemplares, una buena sociabilización de estos cachorritos para que para que se desarrollen de forma adecuada, ¿no? Y el destete, que es algo muy, muy importante, el cual yo les recomiendo que lo prolonguen lo más que puedan. Cuestiones de medicina preventiva, de sanidad, todo para que podamos tener ejemplares de muy buena calidad, con muy buena salud, que independientemente si son para dar en adopción, para regalar, para vender, no importa, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para que sean sanos, ¿no? Que tengan un buen desarrollo y pues bueno, mantener a los ejemplares que forman parte del criadero o que se están reproduciendo en las mejores condiciones posibles. Y bueno, todo esto lo hacemos pues para tener nosotros la oportunidad de entregar cachorros, como ya mencioné, sanos, que tengan la calidad que se requieren, ¿no? No solo, porque la calidad de los perros también tiene que ver con la calidad de vida que van a tener posteriormente, y no importa si son de raza, si son mestizos o lo que sea, el chiste es que lo hagamos y lo hagamos bien, ¿no? Si vamos a un criadero, pues generalmente son ejemplares de raza o de estas mezclas hoy día como los labradoodles y demás, que bueno, tienen cierta finalidad zootécnica. Ahí. Y eso es todo, esa es toda mi presentación. Les agradezco mucho la atención. Ahí están mis datos, mis redes sociales, sino a través del doctor Porras, a través del doctor Iván. Y si tienen alguna duda, comentario, anécdota, regaño, lo que gusten, pues estoy a sus órdenes. ¿Ya se durmieron todos, chicos? Yo, doctor. ¿Dónde están? Hola. Hola, en caso, perdón,
Cuando tenemos perritos que tienen el paladar hendido y pues digamos que no se cuentan con los recursos para mantenerlos, sí es o sea, sí se puede contar con la eutanasia o sí tendríamos que dejarlo vivos. ¿Qué va a pasar si lo dejas vivo? ¿Qué se te ocurre? Bueno, usted mencionó de que los cuidados sí son muy pesados y en algún momento sí tendría que recurrir a la operación, ¿no? Porque no va a poder vivir solo. Exacto. Si tú no lo operas en algún momento, va a morir, ¿ok? Y necesitas esperar tiempo para que te aguante una cirugía de ese calibre. Si no lo alimentas tú desde que lo detectas que tiene este problema, pues la naturaleza va a hacer lo suyo, ¿no? Y ahí entramos en un dilema como médicos veterinarios. Sabes que ese cachorro va a morir, lo vas a dejar que, o una de dos, o se broncoaspire o que muera por inanición, porque el cachorro no puede ser vacío, entonces no puede tomar leche. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces ya es decisión de cada quien. Hay gente que dice, no, yo para no meterme tanto, porque la verdad, aunque uno sea creador y lo que gusten, tampoco nos gusta, ¿no? Que se nos mueran los cachorritos, ni las perritas, ni nadie. Entonces también sentimos feo. Y hay algunos amigos que son creadores que dicen, pues yo lo dejo a la naturaleza. Pues sí, pero también yo como médico veterinario que tengo el conocimiento y tal vez la responsabilidad ética de que los ejemplares no sufran, ¿no? De que los animalitos no humanos no sufran, pues a lo mejor lo ideal sería eutanasiarlos si es que no se le va a dar el seguimiento, atención y después la cirugía adecuada. Esa es mi opinión, pero tiene que ser una decisión de ustedes como médicos veterinarios responsables. Gracias, doctor. De nada. ¿Duda, preguntas, comentarios? No, doctor, todo bien. ¿Alguien piensa dedicar a perros? A mí me llama la atención. ¿Alguien de aquí tiene perritos y cría perritos? Hasta en su casa, ¿eh? Yo estuve en un criadero de pastores alemán, pero ya no estuve. Ah, no te preocupes. Fíjese que no, me llama la atención porque hace poquito tuve por ahí un encuentro cercano al tercer tipo, en una plática, y no es malo trabajar en criaderos. Por supuesto que no. Ya les mencioné que hoy día la necesidad afectiva del ser humano de tener algún cachorro, algún compañero canino, es realmente importante y es muy importante hoy día para la sociedad humana en general, ¿no? Para la especie humana. Entonces, no tienen nada de malo, no se avergüencen, no tienen nada de malo producir, entre comillas, cachorros. Y en lo personal no es un negocio, es un complemento, siempre me ha gustado, ¿no? Tener cachorritos y demás, y mis hijas, tengo 2 hijas. Han aprendido muchas cosas, tanto de medicina, de atención de perros y de la vida a través de ellos. Entonces, no tiene nada de malo, chicos, crear perros ni nada, y atenderlos y tratar de que estén en las mejores condiciones, mucho menos que bueno, ¿no? Que lo vayan a hacer. Por eso les pregunto. Dudas, preguntas, comentarios, regaños. Si se pregunta si es barato, no es barato. Yo tengo números rojos cada año. Si no, aquí está Iván, que me conoce desde hace ya casi una década. Pero es algo muy padre. Regaños, comentarios. Doctor Iván. No, muchas gracias por la plática. Pues sí, ya va para una década de que has sufrido conmigo, Iván. Muy estar bien. batallando ahí. Y pues sí, muy, muy interesante. Se complementa bastante con la práctica de ayer y con la clase de perros. Y también con el video, porque ellos vieron antes de la práctica de ayer, vieron el video de la práctica, entonces también se complementa bastante. Y otra información que a lo mejor no en todos lados ven, pero que les sirve
bastante, por lo menos a mí me ha servido. Entonces, Sí, sí, la idea, chicos, es que se lleven una parte, una idea de lo que puede ser aplicado, ¿no? La reproducción canina en un criadero. En un criadero no soy así el más grande del mundo, pero pues es lo que se hace y a través de un médico veterinario que les puede dar una visión de los dos lados, ¿no? De la moneda. Y pues muchísimas gracias, doctor Iván. Muchísimas gracias, chicos. Que sigan teniendo un buen día. Muchas gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Buen día. Gracias a Muchas ustedes.